Bueno, vamos a empezar con el video número 6. Ayer estuvimos viendo un poco lo de partículas subatómicas, número atómico, número másico, o sea, entramos en un átomo. Y hoy vamos a hablar, ayer les dije que en el próximo video íbamos a hablar de cuáles eran las masas de los átomos, cómo calcular la masa de un átomo. Bien, no fue nada fácil desde un principio, porque ¿se acuerdan que ayer les dije que la masa de un átomo era muy chiquita, que no se podía pesar en la balanza? Entonces, porque era 0,0000 y varios números, 23 ceros adelante, entonces hoy vamos a ver el tema de magnitudes atómicas y vamos a ver cuál es la masa de un átomo. Bien, después de varios estudios y después de varios estudios de laboratorio, se trató de determinar un átomo patrón. Hubo muchos en cuestión, pero definitivamente se decidió tomar el átomo de carbono. Entonces se definió una unidad de masa atómica que se dice UMA, que es la 12ª parte de la masa del átomo de carbono 12. Ustedes saben que el átomo es 12, su número másico, entonces esa fue la unidad que se tomó, unidad de masa atómica, y podemos decir que la masa de un átomo, ¿sí?, de carbono, o sea, la 12ª parte, es 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Bien, esto de unidad de masa atómica no se usa mucho porque es la masa de un átomo y es referencial porque dijimos que la base sería la 12ª parte del átomo de carbono 12. Esa es la unidad, es la UMA, unidad de masa atómica, y todos los otros elementos de la tabla periódica están referidos a la 12ª parte del átomo de carbono 12. Por ejemplo, el oxígeno es 16 UMA, o se puede poner solamente 16. El nitrógeno es 14 UMA, o se puede poner 14. Ahora bien, eso no tiene unidades, no es gramos, es o UMA o no le ponemos nada. UMA es unidad de masa atómica que me está indicando la relación que tiene la masa del oxígeno con respecto al carbono. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para trabajar con UMA, siempre nosotros vamos a tener que poner UMA, unidad de masa atómica, o no poner nada. Si yo lo quiero pasar a gramos, ¿sí?, si esa UMA, unidad de masa atómica, la quiero pasar a gramos, yo ya sé que una UMA es igual a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. ¿Sí? Una unidad de masa atómica es 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Eso entonces es la masa de ¿quién? De un átomo de carbono. ¿Sí? Como dijimos que la referencia era el carbono, 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, que es una UMA, una unidad de masa atómica, es la masa de un átomo de carbono. Si yo quiero sacar la masa de un átomo de oxígeno, ¿se acuerdan que recién dijimos que estaba referido, era toda una relación de todos los elementos con la 12ª parte del carbono 12? O sea que todo está referido al carbono 12, o sea que todo, una UMA, lo voy a tener, que es igual a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, lo voy a tener que referir a esto. O sea, esto es importantísimo, es la masa de una UMA y sería la masa de un átomo de carbono. Esto es confuso, no se preocupen, porque no vamos a trabajar en UMA, vamos ahora después a ver cómo trabajar en gramos. Pero tenemos que darlo porque es ver un poco cómo se empezó a tratar de determinar la masa de los elementos y de los átomos. Y entonces, bueno, damos una síntesis. Esto es mucho más amplio, pero damos una síntesis de esto. Entonces, si el oxígeno tiene 16 UMA, va a ser 16 por la masa de una UMA. Esto me da
2,65 por 10 a la menos 24 gramos. ¿Y esto qué es? La masa de un átomo de oxígeno. ¿Estamos? Entonces fíjense que si el nitrógeno es 14U más 14, ¿por cuánto lo tendría que multiplicar? Si lo quiero saber, lo tendría que multiplicar por 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Ahora bien, esa masa es la masa de un átomo, ¿sí? La masa de un átomo de oxígeno, la masa de un átomo de la masa de un átomo de oxígeno, perdón, la masa de un átomo de carbono, y siguen siendo masas muy, muy, muy chicas, o sea, son imposibles de manejar, imposibles de pesar, imposibles de trabajar en la estequiometría, imposibles de trabajar con gases, imposibles de trabajar con un montón de cosas, porque son números muy, muy pequeños. Entonces Avogadro dijo, bueno, a ver, no vamos a trabajar con números tan pequeños, vamos a definir una relación, una cantidad de partículas que nosotros podamos manejar, y así es como se crea el número de Avogadro, ¿sí? Que el número de Avogadro es lo que se llama el mol y son 6,02 por 10 a la 23 partículas. Este número a partir de ahora va a ser muy importante, porque ya no estamos hablando de pocas partículas, estamos hablando de muchas partículas. ¿De cuántas? De 6,02 por 10 a la 23 partículas. Ustedes piensen que 6, 0, 2, sacamos la coma y tenemos 21 ceros después. Es muchísimo, pero así todo, si es muchísimo, nos van a dar masas pequeñas, pero que se pueden cuantificar y se pueden medir y se pueden pesar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la UMA la dejamos de lado porque es la masa de un átomo, es muy chiquita y no nos sirve para trabajar. Entonces ahora empezamos a trabajar con el mol, ¿sí? Cuando hablamos de cantidad de materia, vamos a hablar de moles. Y un mol que es 6,02 por 10 a la 23 partículas. Estas partículas, ¿sí? ¿Qué pueden ser? Pueden ser átomos, pueden ser moléculas, pueden ser iones y puede ser manzanas, bananas, peras, personas, estrellas. O sea, el mol es un número, 6,02 por 10 a la 23. Ahora, si yo hablo de personas, ¿me conviene hablar de mol, que son cosas grandes, que tienen mucha masa? No me conviene hablar de mol. Si hablo de estrellas, por ahí sí, porque hay tantas estrellas en el firmamento que por ahí podría decir un mol de estrella, que son 6,02 por 10 a la 23. Si hablo de partículas, sobre todo partículas, átomos, moléculas, iones, protones, electrones, neutrones, ahí sí ya tengo que usar mol, que es la cantidad de materia. La cantidad de materia la voy a referir con la cantidad de partículas. Yo ya voy a saber que un mol es 6,02 por 10 a la 23 partículas. Fundamental. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo trabajo con un mol, que son 6,02 por 10 a la 23 partículas, ya no voy a hablar de la masa de un átomo, sino que voy a hablar ahora de la masa de ¿cuánto? De 6,02 por 10 a la 23 átomos. Y esa masa va a ser mucho mayor que estas masas chiquititas que hallamos acá. Van a ser más manejables. Y ahí es lo que vamos a definir como la masa molar, que la identificamos con la letra M mayúscula. La masa molar es la masa de un mol de átomos o de moléculas. ¿Sí? Si es la masa de un mol de átomos o de moléculas, podemos decir que la masa molar es la masa, ya lo pongo con M, la masa de 6,02 por 10 a la 23 átomos o moléculas. ¿Estamos? Y nosotros ahora vamos a empezar a trabajar con la masa molar. No vamos a trabajar con la masa de un átomo o de una molécula. Vamos a trabajar con la masa de 6,02 por 10 a la 23 átomos o moléculas. ¿Estamos de acuerdo?
dejamos la UMA atrás, empezamos con masa molar, que es más tangible, es más pesable, lo podemos ver, inclusive esa cantidad, y vamos a empezar a hablar de masa molar, que es la masa de un mol de átomos, o de moléculas, o de partículas cualquiera. Bien, entonces vamos a ver cuánto es la masa de un mol de átomos de oxígeno. Habíamos dicho que la masa de un átomo, ¿sí? O sea, la masa de un átomo de carbono era 2,66 por 10 a la menos 23 gramos, ¿sí? Como es de un átomo, yo puse gramos sobre átomo. Entonces, nosotros habíamos llegado a que la del oxígeno, que ya habíamos multiplicado por 16, por la masa de un átomo de carbono, me daba 2,566 por 10 a la menos 23 gramos sobre átomo. ¿Por cuánto lo voy a multiplicar? Por el número de Avogadro, que es 6,02 por 10 a la 23 átomos. Esto me da 15,953 gramos. O sea que la masa molar del oxígeno es aproximadamente 16 gramos sobre mol. Bien. Yo sé que esto es un poco confuso. Podríamos haber arrancado con masa molar, pero tenemos que hablar de la UMA porque a veces ustedes lo van a ver en algún lado en la unidad de masa atómica. Entonces definimos la UMA, ¿sí?, como la masa de la 12ª parte del átomo de carbono, y eso me daba entonces que una UMA era 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, que es la masa de un átomo de carbono. ¿Esto me sirve? No, es muy chiquito, dijimos, no lo puedo pesar, no lo puedo medir, no lo puedo ver. ¿Estamos? Entonces, la UMA es la masa de un átomo y dijimos que la masa de un átomo es muy chica, ¿sí? Que todo era referido al carbono, entonces que la del oxígeno, si la del carbono era 1, la del oxígeno era 16 UMA, la del nitrógeno es 14 UMA. Dijimos que se ponía UMA o directamente 16 y 14. No ponemos gramos todavía. Para poner gramos tengo que multiplicarlo por la masa de un átomo, ¿sí? Y ahí tenemos 16 por 1,66 por 10 a la menos 24 y me da este valor en gramos que, como verán, sigue siendo muy chiquito. Como esos valores eran muy chiquitos, Avogadro dijo vamos a determinar una cantidad mayor. Se creó el número de Avogadro que lleva su nombre y vamos a empezar a trabajar con mol. Un mol que es 6,02 por 10 a la 23 partículas. Pueden ser átomos, moléculas o iones. ¿Estamos? Neutrones, estrellas, personas, naranja, banana, manzana, lo que sea. Lo que es grande no me conviene trabajarlo en moles, lo que es muy chiquitito me conviene trabajarlo en moles. Bien, entonces ahora, en vez de hablar de la masa atómica, vamos a hablar de la masa molar, y nosotros tanto para átomos como para moléculas vamos a utilizar la masa molar. ¿Estamos de acuerdo? Siempre vamos a llamar masa molar, que es M mayúscula, porque es la masa de un mol. Si es de átomos, es la masa de un mol de átomos. Si son moléculas, es la masa de un mol de moléculas. Bien, entonces, hacemos la del oxígeno, que dijimos que un átomo de oxígeno era 2,65 por 10 a la menos 23 gramos, lo sacamos de acá. Lo multiplicamos por 6,02 por 10 a la 23, que es un mol, y acá tenemos, sí, la masa molar, que es la masa de 6,02 por 10 a la 23 átomos o moléculas. Como es la masa de un mol, la unidad se pone gramos sobre mol. Y ahí sí, ya vamos a poder empezar a trabajar con las masas de los moles y las masas molares. Vamos a calcular algunas. Eso está en la tabla. Dijimos que teníamos que tener a mano una tabla, ¿sí? Es el número másico que está ahí. El del oxígeno, ¿cuánto dijimos que era? 16. El del hidrógeno es 1. Es el número másico, recuerden, ¿eh? Entonces, para el hidrógeno, ¿qué es lo que tengo? Tengo 1 por 2. Para el oxígeno tengo 16 y esto me da 18
gramos, siempre sobre mol. Siempre. Siempre sobre mol. Vamos con otro. La sal de mesa. El sodio es 23, lo miran ustedes en la tabla periódica, siempre redondeamos. El cloro es 35,5, cuando está, este es uno de los pocos que no redondeamos porque está justo en la mitad. Entonces 23 más 35,5, ¿cuánto me da? 58,5 gramos sobre mol. Vamos al ácido sulfúrico. El hidrógeno es 1 por 2. El azufre es 32. El oxígeno es 16 por 4. Vamos a ver qué me da esto. 1 por 2, 2. Más 32, más 4 por 6, 24, 64. Y esto me da 98 gramos sobre mol. Entonces, ¿qué podemos sacar en limpio? Que un mol de agua, que son 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua, tienen una masa de 18 gramos. Un mol de cloruro de sodio, que son 6,02 por 10 a la 23 moléculas de cloruro de sodio, son 58,5 gramos. Lo puedo poner así o puedo poner que el cloruro de sodio, por ejemplo, es 58,5 gramos sobre mol. Es lo mismo poner un mol, tiene una masa de 58,5, que poner 58,5 gramos sobre mol. Bien, ya avanzamos, entramos en masas molares. Ahora vamos a trabajar con masa molar. A partir de ahora, siempre masa molar. Ustedes van a ver que en alguna bibliografía dice masa atómica o peso atómico, peso molecular, ¿sí? Antes se usaba así, peso atómico, peso molecular. Primero que no es peso, sino que es masa, ¿sí? Después vamos a diferenciar la masa y peso. Segundo, si nosotros llamamos la masa molar, ¿sí? Molar, no molecular, molar, estamos hablando de un mol. Entonces, si tenemos un átomo, es la masa molar de 6,02 por 10 a la 23 átomos. Si tenemos una molécula, es la masa de 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, así simplificamos las cosas y para nosotros ahora siempre va a ser masa molar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo importante de esto? Que si nosotros decimos que la masa molar es la masa de un mol de átomos o de moléculas, vamos a poner, por ejemplo, para si yo quiero saber el cloro, la masa molar del cloro solo, ¿cuánto va a ser? 35,5 gramos sobre mol. ¿Sí? Y es la masa molar del cloro, que lo vamos a llamar así, M mayúscula. O sea, ven que esto es átomo, no es molécula, pero también lo llamamos masa molar. O sea, la masa molar es la masa de 6,02 por 10 a la 23 átomos o la masa de 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Hablamos de la UMA, hablamos del número de Avogadro, importantísimo, esto lo vamos a usar siempre. Un mol son 6,02 por 10 a la 23 partículas, que pueden ser átomos, moléculas, iones, protones, electrones, neutrones, estrellas, manzanas, peras, plata, monedas, lo que quieran. ¿Para qué sirve? Para cosas muy chiquititas, para cosas muy grandes no tiene sentido. Entonces, el número de Avogadro es 6,02 por 10 a la 23 partículas y la masa molar es la masa de 6,02 por 10 a la 23 partículas, átomos o moléculas. ¿Cuál es la diferencia entre la masa en UMA y la masa molar? La masa molar dijimos que era la masa de ¿cuánto? De 6,02 por 10 a la 23 partículas. Y la masa en UMA es la masa de un átomo, ¿sí? Esa es la gran diferencia. ¿Me sirve trabajar con la masa de un átomo que es muy, muy chiquitita y que no la puedo ni pesar ni nada? No. Me sirve trabajar con números más grandes.
me sirve trabajar con cosas que pueda pesar. Si yo quiero pesar cloruro de sodio, ¿sí? Por ejemplo, o ácido sulfúrico, o agua, y lo quiero pesar, ¿qué es lo que pasa ahí? Ahí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que, yo no puedo pesar un átomo de cloruro de sodio porque la balanza no me va a indicar nada. Ahora, yo sí puedo pesar un mol de cloruro de sodio, que dijimos que era 58,5 gramos, ¿sí? Esa es la idea, ¿sí?, de el número de Avogadro y de poder trabajar con cantidades consistentes, con cantidades, ¿sí?, que podemos pesar. El mol habla de partículas, no habla de masa. Yo tengo moles, ¿sí? Puedo tener un mol de agua, un mol de cloruro de sodio. ¿Tienen la misma masa? No, tienen la misma cantidad de partículas, no la misma masa. Bueno, dejo acá otro más para volver a ver, para agarrar lápiz y papel, hacer ejercitación, hacer esto que hicimos acá. Y mañana vamos a arrancar, o en el próximo video vamos a arrancar con alguna ejercitación más de masas molares. Los dejo, descansen un poco, mírenlos de nuevo, pónganse lápiz y papel, que es lo mejor. Un beso.